es importante empezar diciendo que Cuba se inserta en un sistema mundo capitalista y neoliberal dentro de las lógicas del llamado neoliberalismo tardío o capitalismo de financiarización. Esto quiere decir que el papel del endeudamiento es fundamental para seguir reproduciendo la dependencia y la pobreza de nuestros países con relación a los países del norte global. Y quiere decir también que hay entes extranacionales, como son las instituciones financieras internacionales, que son las que regulan, formulan y someten a nuestros países del sur a una deuda eterna, no solo externa, sino eterna, y al desmantelamiento de las estructuras soberanas de nuestros estados. En toda esta telaraña se encuentra Cuba, a pesar de llevar décadas intentando alternativas, no solo económicas, sino también de la existencia misma como país soberano frente a los dominios del capital y sus instituciones de financiamiento internacional, ¿no? Sin embargo, este neoliberalismo tardío y este capitalismo de financiarización han entrado en crisis, y con ello una crisis que también ha sido la de la hegemonía del capital y la de la hegemonía del imperialismo norteamericano, y eso lo vemos desde la coyuntura geopolítica entre China, Estados Unidos, cómo ha perdido esta capacidad de hegemonía con sus estrategias imperialistas. Y hace poco escuchaba al profesor cubano, estudioso del pensamiento de Ernesto Guevara, del Che, el profesor Luis Suárez Salazar, decir que en efecto, ante una crisis hegemónica o una crisis de hegemonía, se detonan entonces otras estructuras de ese imperialismo de los propios estados, y es la fuerza de la guerra, la fuerza de las sanciones y la fuerza, en este caso de Cuba, la fuerza del bloqueo. En ese contexto, entonces, Cuba está sufriendo hoy una de sus peores crisis y una de sus peores etapas en cuanto a los efectos de esas políticas sancionadoras de Estados Unidos contra Cuba. Durante la década de los 90, el pueblo cubano conservaba en su memoria reciente los éxitos de la Revolución Cubana, los éxitos del sistema socialista. Entramos entonces a esa crisis en condiciones de menor desigualdad social, con más reservas en cuanto a recursos, pero también en cuanto a reservas ideológicas y políticas. Entramos con una conexión muy cercana entre la ciudadanía y la dirigencia política, con el fuerte liderazgo de Fidel Castro, por tanto, con una potencia creadora, transformadora y resiliente que nos hizo salir poco a poco de los peores momentos de esa crisis. También existía un pacto social bastante uniforme, muy consolidado, nutrido de consensos, y a eso se aferró el pueblo cubano, a sus conquistas, se aferró a un sistema que demostró que era posible sostener, y no solo sostener, sino desarrollar a pesar del bloqueo, y sobre todo si no tuviéramos bloqueo ni asedio de los Estados Unidos y otros países poderosos. Y la crisis actual se vive de manera diferente, en primer lugar porque ya son 30 años de una férrea guerra económica contra nuestro país, de una persecución financiera insostenible. Ya son nuevas las generaciones de jóvenes que ni siquiera tienen registros de estos éxitos, de aquellas conquistas. Hay debilidades en los consensos, no tenemos un liderazgo multidimensional como lo fue Fidel. Hemos experimentado también al interior del país cambios económicos estructurales, así lo ha llamado el Estado, los ministros y la propia prensa, que los cambios económicos han sido estructurales. Sin embargo, no han tenido esos cambios el debido acompañamiento en cuanto a políticas sociales. Por tanto, estamos más expuestos a debilidades y a fracturas. Y lo importante entonces de esta crisis y desde el pueblo es que hay una militancia y una izquierda al interior del país que observa, y que no solo observa, sino que también enfrenta dentro de los estrechos márgenes posibles estos cánceres intestinos, pero también apelan por una revitalización de aquella utopía como potencia creadora y transformadora. Hay una población que también se expresa ante lo mal hecho. El pueblo cubano comprende, es un pueblo educado desde la pedagogía política, con un trabajo político ideológico de muchas décadas. Por tanto, comprende la situación no solo del asedio imperialista, sino también de las carencias y de la insuficiencia que tenemos al interior del país,
pero también se expresa ante lo mal hecho. Es un pueblo que comprende debido a un trabajo pedagógico y político durante muchos años, pero que también se expresa ante fenómenos de corrupción. Por ejemplo, ahora mismo estamos viviendo largos apagones por problemas de energía, de suministro energético, pero también de obsolescencia de las tecnologías, producto también del bloqueo estadounidense que no nos ha permitido renovar esta maquinaria, más allá de otros errores en cuanto a estrategias en inversiones, ¿no? Pero, por ejemplo, salieron a la calle hace poco en la provincia de Camagüey la población a pedir que por favor los apagones estaban siendo desmedidos, excedidos, y esa es una manifestación no antigubernamental, no antisistémica, sino una expresión popular frente a lo mal hecho, y efectivamente el gobierno rectificó los horarios de apagón y en lugar de ser por tantas horas sostenidas, la fue midiendo por periodos más cortos, de manera tal que en los hogares se pudiera suministrar de agua, los pocos alimentos no se echaran a perder y demás. Entonces no es un pueblo en resistencia, pero es un pueblo también en resistencia ante lo mal hecho y que conserva esta potencia de reaccionar de manera resiliente y también enfrentándose a cualquier tipo de desviación desde las propias estructuras del Estado, ¿no?